Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el doctor Leonel Rubalcaba Redondo, docente investigador de la Maestría en Tecnología Informática Educativa de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En esta pequeña presentación vamos a dar algunos pequeños tips sobre la construcción de la intervención o parte de la metodología al momento de que alguien, que está trabajando con un proyecto educativo y que lo va a emplear para para ver, cuál es el cambio, si hay alguna modificación durante la estrategia de aprendizaje y alguna mejora en el aprendizaje del estudiante, pues se tiene que construir esto dentro de un capitulado de la tesis, que por lo regular es el capítulo 3. Esto en el marco del Seminario de Proyecto Educativo y Estancia 4, como ya lo mencioné, de la Maestría en Tecnología Informática Educativa. Entonces, pues iniciamos. ¿Qué es la intervención educativa? Es el modo o la forma de cómo se realizará el proyecto, se explica ¿no? Y aquí más adelante se dan algunos aspectos más puntuales sobre el mismo, ¿no? Por ejemplo, si es un estudio de caso, aquí está, un estudio de caso, se explica con claridad qué aplicación se empleará. Si ustedes van a mejorar la lectura, pues, si quieren ver algún cambio o quieren ver cómo se modifica el aprendizaje del estudiante, utilizando una aplicación para mejorar la lectura, tienen que explicar, cuál es esa aplicación. Entonces, dentro de esta parte, se tiene se explica con claridad, qué aplicación se va a usar. Se indica a profundidad de cómo se llevará a cabo la intervención, se tiene que explicar, paso por paso, de cómo se va a intervenir, semana por semana, si va a ser si va a tener una duración de 2 meses, qué se va a hacer, o más o menos cuál es el cronograma de actividades. Se documenta paso a paso, la intervención, es decir, si ustedes están trabajando con uno o dos estudiantes, se toman fotografías, siempre y cuando todo cuidando la integridad, y la identidad del estudiante. Se toman fotografías, se toman notas, todo eso se empieza ya a tomar en cuenta y se empieza ya a guardar esta información que ayuda también para los resultados y además, también todo esto se puede poner en los anexos. Se exponen las características del estudiante o estudiantes con los cuales se realizará la intervención, es decir, si es un estudiante con con autismo o con déficit de atención, se explica, cuáles son las condiciones sociales, económicas, culturales en las cuales se desenvuelve el estudiante e incluso también se más o menos se indica cuáles son las características de más o menos un poco su etnia, cómo es cómo es también la situación de cómo va reaccionando, todo esto, se indica, incluso si se puede exponer un poco lo que son sus características físicas, ¿no? Para tener una idea de cómo es. Y además también se expone, se explica con cuál método se van a evaluar los resultados, en dado caso de que se vayan a evaluar los resultados. Esto para un caso de estudio. Pero para cuando es un grupo, perdón, explicar igual con qué aplicación o plataforma se llevará a cabo la intervención, ¿no? Es decir, ya cuando se pretende que sea un curso eh, en línea, o algo que se va a utilizar una plataforma e-learning, se expone, cuál es esta plataforma con la cual se va a trabajar. Y pues ya, después de esto se exponen también las características del grupo con el que también se va a realizar la intervención. Si ustedes van a utilizar una aplicación para todo un grupo, adelante, no hay ningún problema. O si están haciendo
están implementando un curso, un diplomado o una materia en línea, también se indican cuáles son las características de este. O sea, más o menos cuántas mujeres son, cuántos hombres son, más o menos cuál es el promedio de calificaciones, todo este tipo de cosas se indican también en esta parte de la intervención. Se indica paso a paso la construcción de la aplicación o la plataforma igual, o sea, se van tomando fotografías, los screenshots, según sea el caso, o sea, de cómo se va construyendo, de cómo se construye esta plataforma, ¿no? O sea, o cómo se construyó también la aplicación. Posteriormente, o sea, tenemos, se explica también o se expone la elección del método con el cual se evaluará la intervención en dado caso de que se vaya a evaluar. Por lo regular ya se está pidiendo que se evalúe la intervención. Continuamos. Otras situaciones a considerar para el estudio de casos, siempre cuidar el anonimato de los alumnos, lo que les comenté hace un momento, ¿no? Igualmente, la cantidad de sesiones que duró la intervención educativa. Si se fueron 8 sesiones, fueron 10, 15, o sea, indicar cuántas son. Explicar los problemas o particularidades que se presentaron, o sea, si en la sesión 7, por así decirlo, o sea, que el alumno si tiene autismo, o sea, mostró algo de ya de una situación más actitudinal, o sea, mejoró su actitud, se empezó a comunicar mejor o igual, o sea, o no asistió por X o por Y razón, todo esto, o sea, también hay que exponerlo. También hay que decir si hubo un apoyo o extra por alguien más, o sea, ya sea una madre, una maestra, etcétera, también hay que indicarlo, ¿sí? O sea, también siempre hay que mencionarlo. También si se empleó algún instrumento para llevar a cabo la recolección de información. Hay que mencionar siempre esta situación de si existe o no un instrumento que se utilizó para recabar la información, ¿no? O sea, ya sea, o sea, a través de un método de observación o un cuestionario, no sé, lo que sea, ¿no? Por lo regular, o sea, para los estudios de casos, o sea, como son más de observación, se emplea la metodología cualitativa, que ahorita ya vamos a ver algunas cuestiones. Para los grupos, igual exponer con imágenes cómo se construyó la plataforma, porque aquí también, o sea, por lo regular se habla de la elaboración o construcción de una plataforma y siempre, o sea, cuando se habla de un grupo, o sea, o de alguna aplicación. Entonces, pues bueno, también se tiene que exponer esa parte, ¿no? Indicar la duración del curso o por cuántas unidades se conforma este. También se tiene que exponer si va a durar 6 semanas, o se va a durar 8 semanas, si se conforma por 2, 3 o 4 unidades. Explicar también los problemas o particularidades que se presentaron, o sea, si se utilizó algún host, libre, como es Mil Aulas, para poder construir la plataforma o si alguna institución les apoyó para que les diera los permisos necesarios para construir la plataforma. O sea, como en el caso de la universidad, nosotros tenemos la subcoordinación de educación a distancia, la cual, o sea, apoya a los universitarios e incluso estudiantes como ustedes para abrirles su curso en la plataforma Moodle y ustedes la construyan. O sea, todo ese tipo de cosas se indica. Decir en dónde y cómo se elaboró el curso. O sea, igual puede ser en Camilo, puede ser en Moodle, puede ser en Edmodo, pueden ser diferentes plataformas, siempre y cuando que se diga dónde está alojado, ¿no? Si se empleará un test, indicar cómo se construyó este. O sea, igual, o sea, hay que decir, o sea, cómo se construye un test, o sea, cuáles son las variables o cómo está dividido este test. Para el caso de los pre y post test, exponer en qué momento se llevan a cabo. Es decir, por lo regular, o sea, el pretest es al inicio del curso y el post test es al final para conocer si existe alguna intervención o algún cambio significativo en el aprendizaje de los estudiantes. Y por lo regular se lleva o se utiliza metodología cuantitativa. Pero, ¿qué es la metodología cualitativa? Se utiliza en el contexto como material empírico.
Es decir, o sea, es algo que uno va viendo sobre la marcha y va observando sobre la marcha durante la intervención o la construcción de la investigación. Por eso en el segundo punto dice, es la noción de la construcción social de las realidades. O sea, al momento de que ustedes, o sea, las personas están observando, ya se da cuenta, o sea, por ejemplo, alguien que está estudiando sobre migración, por así decirlo, que es en lo que se especializan en el doctorado en estudios del desarrollo aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, ellos, o sea, van y platican con los migrantes y recaban esa información. Visualiza las perspectivas de los participantes, es decir, o sea, si ustedes, o sea, tienen la oportunidad también de aplicar una pequeña entrevista a los padres o a los maestros, al director o al mismo estudiante, o sea, de cómo se va sintiendo, pues eso es ir recabando la información de cómo visualiza las perspectivas de los participantes. Se observan las prácticas cotidianas con referencia al caso que se estudia. Por eso es, o sea, cuando es un estudio de caso que se está trabajando con uno, dos, tres, cuatro, a lo mucho cinco estudiantes, se observa, o sea, y la forma cotidiana de cómo se interactúan o cómo interactúa el estudiante, por ejemplo, con una aplicación, con una plataforma, y cómo va modificando su actitud o si va agarrándole más cariño, por así decirlo, a la aplicación o lo que sea, ¿no? Entonces, y los métodos que tenemos, pues tenemos que es las entrevistas, sentarse a platicar con la persona, un grupo de discusión, o sea, un grupo de cuatro o cinco personas y recabar la información, o sea, que arrojan las mismas personas, perdón, la etnografía, que es el estudio obtener la información a través de diferentes libros o investigación en libros y estudios que ya se hayan realizado. Los métodos visuales, o sea, el estar observando, análisis de la conversación y discurso, que es parte de la teoría fundamentada, o sea, que es las categorías y subcategorías, categorizar el discurso, o sea, dividirlo, ¿no? Y pues hay softwares diferentes, tenemos el Atlas TI, el Max QDA, el InVivo, el Aquad, o sea que son softwares que se utilizan para el análisis del discurso. Por otro lado, tenemos que es la metodología cuantitativa. Usa la recolección y análisis de datos para dar respuesta al problema. Es decir, o sea, se aplica un cuestionario para obtener información con respecto a datos, o sea, son números en pocas palabras. Utiliza métodos o técnicas estadísticas para la descripción detallada del fenómeno. Tallarlo más o menos lo veremos. Es decir, o sea, aquí son la famosa construcción de pruebas de hipótesis. O también correlaciones, dependiéndose. Contrasta la verdad o falsedad de las hipótesis. ¿Okay? A partir de aquí, o sea, también tenemos, o sea, por lo regular cuando son métodos cuantitativos, o sea, tenemos, o sea, se construyen las hipótesis, o sea, nulas y alternas. En el caso de los métodos cualitativos, se trabaja con una hipótesis de trabajo. Pero bueno, o sea, eso ya la nula y alterna en el método cuantitativo es con el propósito de contrastar unos datos con respecto a otros. Y la hipótesis de trabajo es algo que construye el mismo investigador con el propósito de llevar más o menos una guía para la construcción de su investigación. Pues bueno, aquí también se dividen en paramétricas y no paramétricas. Pues la paramétrica es la información está normalizada y son muestras más grandes. ¿A qué nos referimos con la información normalizada? O sea, por ejemplo, se emplea en grupos muy específicos, también se habla, o sea, de ciertos rangos de edad, todo eso es información normalizada, ¿no? Se va a aplicar nomás por ejemplo, a mujeres, o sea, esos son la información que está normalizada. Y pues las muestras más grandes, o sea, ya una muestra grande ya se considera más de 100 personas. Las no paramétricas, o sea, los datos no están organizados de forma normal,
pero tienen hipótesis y además son muestras más pequeñas. O sea, aquí se recomienda que sean muestras menores a 50, incluso hay quienes manejan de 30, ¿no? Entonces, bajo este esquema, o sea, pues por ejemplo, las pruebas no paramétricas, o sea, son distintas, pero, o sea, es, por ejemplo, esta información que se obtiene, pues, de los estudios de mercado, o sea, por lo regular son son datos no organizados porque se aplica a diestra y siniestra a toda la población para hacer justamente el estudio de mercado. También se dividen, o sea, en longitudinales y en transversales. Longitudinal durante un lapso, que son los estudios de mercado. Se voy a hacer se va a recabar la información durante 6 meses, por así decirlo, para ver la tendencia. Nomás se divide, o sea, esto fue en la primera semana, esto fue en la segunda, etcétera, etcétera, etcétera. Y transversal, que solamente se realiza una sola vez. Los estudios de mercado también hay veces que se les da como de cierta manera un seguimiento con el propósito de que existan, o sea, de ver cuál es la tendencia, por así decirlo, ¿no? O ver las encuestas de satisfacción, o sea, dice, no, pues vamos a estarla aplicando cada 2 meses, por así decirlo, ¿no? O sea, de un restaurante, por poner un ejemplo. Y tenemos lo que son las pruebas de hipótesis, los análisis de medias, los análisis multivariantes y las correlaciones. Y los softwares, pues tenemos el SPSS, el StatGraphics, el Minitab, el R, el Stata, por mencionar algunos. Entonces, estos métodos, o sea, tanto el cuantitativo como el cualitativo, se ayudan para obtener ciertos resultados, o sea, con respecto a la intervención que se está llevando a cabo. Y ustedes poder, y los estudiantes poder valorar si existió o no un cambio significativo en el aprendizaje de las personas, o sea, en las cuales donde se realizó la intervención educativa. Si ustedes no están realizando una intervención educativa, sino más están construyendo un producto, o sea, no hay necesidad de que lleven a cabo, que utilicen una metodología, ya sea cuantitativa o cualitativa. Siempre sencillamente es necesario que ustedes mencionen desde un principio que es nomás la construcción de un producto, o sea, la construcción de una plataforma o de una aplicación o algo así, ¿no? Sin más por el momento, espero que haya quedado claro. Me despido. Muchas gracias por su atención. Vuelvo a decir mi nombre, pues soy Leonel Rubalcaba Redondo, docente de la maestría en tecnología informática educativa. Espero que haya sido de utilidad este video tutorial. Y recuerden, estamos los facilitadores para apoyarlos. Hasta luego.